Bien, durante todos estos últimos años hemos hecho unos retiros que yo llamaría muy bonitos, porque en cada uno de ellos hemos contemplado una de las obras de arte hechas por el Señor. Las mejores obras de arte hechas por el Señor son los santos. Y hemos tenido bastantes retiros donde en cada retiro hemos contemplado un santo. Por lo tanto, era como ver una obra de arte, una maravilla hecha por Dios. Y eran retiros bonitos. Antes hicimos muchos retiros contemplando misterios del Señor, verdades de la fe cristiana. También son retiros bonitos porque la verdad es bella, tiene un esplendor, una belleza, y da gusto contemplar esas grandes verdades. Y sin embargo, este año empezamos un ciclo de retiros que a mí me da miedo que nos desanimemos porque no pueden ser a la fuerza tan bonitos, porque no vamos a contemplar obras de arte del Señor. Vamos a contemplar las enfermedades que nos afligen, los 7 pecados capitales, que son las principales enfermedades espirituales que afligen al ser humano. Claro, contemplar la enfermedad no es bonito, las cosas claras, porque es contemplar ahí un mal y ver el mal, las ramificaciones que tiene, las metástasis que tiene, y ver dónde se esconde, y ver cómo se puede operar, cómo se puede intervenir. Es una cosa un poco... En cierto modo yo lo paso mal cuando preparo estos retiros, porque en cambio antes lo pasaba bien, porque es muy bonito contemplar las cosas bellas, pero claro, cuando uno está enfermo, pues también hay que ocuparse de la enfermedad. Y nosotros, los hombres, estamos enfermos espiritualmente. Pues vamos a ocuparnos con la ayuda del Señor de las enfermedades que nos afligen. Esas enfermedades espirituales, desde hace ya muchos siglos, se conocen como pecados capitales y, como sabéis, pues están resumidos en 7 pecados capitales. Capital es una palabra que viene de caput en latín, que significa cabeza. Se llama pecado capital para significar que está a la cabeza de otros pecados. Cuando los inventores de esta nomenclatura de los pecados capitales fueron los padres del desierto. Los padres del desierto fueron aquellos cristianos extraordinarios que en el siglo IV, cuando se acabaron las persecuciones, porque el emperador Constantino pues ya se hizo cristiano, es verdad que se bautizó al final de su vida, pero ya antes se manifestó completamente de acuerdo con el cristianismo, pues entonces hubo una serie de cristianos que hoy llamaríamos exagerados, pero que eran espiritualmente estupendos, que dijeron: vaya una lata, ahora no podremos ser mártires, porque ya nadie nos va a perseguir, y si nadie nos va a perseguir ni nos va a matar. Claro, llevaban 3 siglos a base de que de cuando en cuando cristianos a los leones, ¿no? Y entonces les dio rabia, y de esa rabia, en el buen sentido de la palabra, surgió la huida al desierto para entregarse allí a una vida de unión con Dios y para combatir directamente con los enemigos de Dios, que son los demonios. Hoy a los niños de primera comunión, como no está don Ismael, los he recibido yo, y siempre cuando llegan a la catequesis lo primero que hacemos es ir allí delante del sagrario, se arrodillan en silencio, cada uno saluda al Señor, después se sientan y don Ismael, o cuando no está él, pues yo, les decimos ya unas palabritas. Y hoy les he preguntado: ¿Dios tiene enemigos? Mira, les gusta mucho levantar la mano. Tú, no tiene enemigos. Otro, sí tiene. Si dices que sí, me tienes que decir quiénes son los enemigos. Y no lo sabía. Otro, no tiene enemigos. Otro, sí. ¿Quiénes son? Dice: el demonio. Amigo,
Fíjate, ya se dan ellos cuenta. Pero los padres del desierto se fueron al desierto para afrontar cara a cara a los demonios, luchar contra ellos, vencerlos en el nombre del Señor y desenmascarar todas las trecas de los demonios. De todo lo que yo he leído, hombre, yo no es que sea ninguna enciclopedia viviente, pero me gusta leer. Yo no he encontrado nadie que conozca al ser humano con más profundidad que los padres del desierto. Ellos no escribieron nada. Eran hombres que vivían en el silencio, pero recibían a los que iban a verles. Y había mucha gente que desde las ciudades, desde Alejandría, por ejemplo, porque empezaron por el desierto de Egipto, después por el desierto de Siria, etcétera, pues iban a consultarles cosas. Y eran unos hombres muy raros, muy especiales. A lo mejor llegaba uno allí y no le hacían ni caso. A lo mejor lo despachaban en 5 minutos. Otras veces, en cambio, lo invitaban. Eran muy desconcertantes. Y esos cristianos que iban a consultarles cosas, pues después, con el tiempo, recopilaron los dichos de los padres del desierto. Los padres del desierto hablaban poco y hablaban como lanzando sentencias, daban una sentencia y tal, ¿no? A lo mejor llegaba uno y decía: padre, te invito a comer. Le decían al eremita que estaba allí, ¿no? Al Abba: padre, siéntate a comer, toma un poco de vino. Y bebía un poco de vino. Seguían comiendo. Toma otro poco de vino. Bebían. Le daba una tercera copita de vino y le decía: hermano, ¿es que no sabes que existe Satanás? Se levantaba y se iba. ¿Con eso qué quería decir? Quería decir, el vino no es malo si no existiera Satanás. Pero como existe Satanás, hay que tomarlo con prudencia. Ellos eran así, eran unos hombres muy originales. Son los antecesores de los monjes. Los antecesores de los monjes. Y los cristianos que iban a verlos, con el tiempo y a consultarles, con el tiempo, recopilaron muchas de las sentencias de los padres, lo que se conoce como los apotegmas, o sentencias de los padres del desierto. Y ellos allí, cuando uno lee esas sentencias, es fácil y difícil de leer, porque claro, no es un argumento que sigue, son sentencias sueltas, palabras que dijeron. El Abba José dijo un día esto, nuestra madre sinclética dijo, también había mujeres que se iban al desierto, dijo un día esto otro, tal cual. Pues cuando uno lee eso, ve que adquirieron, con la gracia de Dios, un conocimiento de la naturaleza humana verdaderamente impresionante. Entonces ellos fueron los que se dieron cuenta de que todo el tema del mal en el hombre se podía más o menos reducir a 7 pliegues del alma, decían ellos. Empezaron por emplear esa imagen, como en un vestido, un pliegue. Claro, una túnica, si está ahí toda lisa, la ves, todo está clarito, pero si hay un pliegue, pues el pliegue puede esconder algo, ¿verdad? Y ellos se dieron cuenta de que en el hombre había principalmente 7 pliegues del alma, como si dijéramos 7 trampas que si te descuidas, lo que parecía una túnica tan bonita, resulta que no, porque hay ahí 7 pliegues. Después lo llamaron los 7 vicios principales. Bueno, y con el tiempo, pues finalmente eso es lo que se ha convenido en llamar pecados capitales. Conocer los pecados capitales permite descubrir las conexiones secretas entre pecados aparentemente diferentes y combatirlos cortando el mal desde la raíz. Porque esto del pecado es como un monstruo de 7 cabezas, ¿no? Y aparece el monstruo ahí y uno se asusta, ¿no?
y uno saca la espada como puede, ¿no? Y pega ahí un tajo y a lo mejor cortas una cabeza y te crees que... Pero madre mía, quedan 6. Y además, a lo mejor la cabeza que has cortado, pues resulta que como no has cortado la cabeza principal, pues la cabeza principal vuelve a engendrar la cabeza que tú has cortado. Y esto es complicado, el tema del mal en el hombre es complicado. No es fácil el diagnóstico, no es fácil darse cuenta de qué es lo más grave, porque a veces, a lo mejor, por ejemplo, las cosas de lujuria se ven como muy graves, pero yo estoy convencido, la cólera es muchísimo más grave que la lujuria, muchísimo más. Y muchos problemas de lujuria no son de lujuria, son de cólera, que se transmuta, que se disfraza, que genera lo otro. Por eso el tema de los pecados capitales es un tema difícil y es un tema importante. Es feo porque es estudiar las enfermedades que nos afligen, pero en fin, con la ayuda del Señor y con su gracia, pues nos vamos a meter en ello, ¿no? Y vamos a empezar con el padre de todos los pecados capitales, porque Casiano, que fue un monje oriental del siglo V, decía que en el combate espiritual hay que proceder como hacen los gladiadores con las fieras en el circo. Yo no lo sabía eso, a pesar de haber visto Gladiator. Pero resulta que cuando había gladiadores de verdad, como en la Edad Antigua, los gladiadores, cuando les echaban las fieras, lo primero que hacían era observarlas y ver cuál era la más feroz. Y entonces se dedicaban a luchar contra la más feroz, porque consideraban que matada, vencida la más feroz, lo demás ya era más fácil. Pues bien, según nos dicen todos los padres del desierto y todos los grandes espirituales, el pecado capital de los 7 pecados capitales es el orgullo. Esa es la fiera más fiera de todas y la causa última de todas las demás. Por lo tanto, vamos a empezar siguiendo el consejo de Casiano, afrontando en el primer retiro, pues eso, la fiera más fiera, por lo tanto, reflexionando sobre el orgullo. En él está la fuente de los otros 6 pecados capitales, y él es un especialista en disimularse. El orgullo o la soberbia no es un pecado capital, sino que dicen los padres espirituales es el pecado capital por excelencia, porque en el fondo todos los demás pecados capitales, o en el fondo de los demás pecados capitales, se esconde siempre el orgullo. De hecho, el orgullo tiene muchos sinónimos, y esos sinónimos pues nos indican lo extendido que está, disimulado pero extendido. Por ejemplo, se le llama también amor propio, o vanagloria, o suficiencia, o vanidad, o desdén, es muy desdeñoso, o arrogancia, es muy arrogante, o fatuidad, es muy fatuo. Muchos nombres para designar la misma realidad, porque el orgullo es un cáncer que tiene muchas metástasis y que se disimula de muchas maneras. La Sagrada Escritura afirma que el inicio de todo pecado es el orgullo, porque quien transgrede la ley de Dios lo hace porque prefiere su propia ley. Ahora bien, preferir la propia ley a la ley de Dios, hombre, eso es de un orgullo tremendo, porque eso es casi como decirle a Dios: tú has dado tu ley, pero yo tengo la mía. Y eso es
justamente el orgullo. Todo el que comete un pecado capital, del tipo que sea, siempre peca de orgullo, porque siempre se sitúa él en el centro del mundo, se sitúa él por encima de Dios, y eso pues es el orgullo. Dice un autor cristiano, anglicano, muy interesante, Carl Step Lewis, dice él: es muy fácil hacer que un hombre peque de gula. Basta con hacerle creer que es un fino conocedor de la cocina. Es una manera gráfica de decir cómo el orgullo nos puede. Casi podríamos decir, ya haciendo un poco un chiste, ¿no?, que coges a un anoréxico y le haces creer que es un fino conocedor de la cocina y es capaz de atragantarse comiendo, ¿no?, por significar el poder que tiene el orgullo sobre el hombre. La Sagrada Escritura es contundente contra el orgullo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La Virgen en el Magnificat dice: el Señor dispersa a los soberbios. El Evangelio dice que el Señor humilla al que se ensalza. Y en varios lugares del Antiguo y del Nuevo Testamento se dice que Dios resiste a los orgullosos y da su gracia a los humildes. Resiste a los orgullosos, no los puede ver. Hay que notar que la Escritura dice esto solo del orgullo, porque no lo dice, por ejemplo, de la lujuria. Dios ve al lujurioso y dice: qué pobre hombre, qué pobre mujer. No le provoca esa especie de resistencia directa. Pero en cambio el orgulloso sí. Por eso Casiano, este monje del siglo V, decía que el orgullo es un mal tan grande que merece tener como adversario al propio Dios. Al propio Dios. Porque claro, el orgulloso es que a quien ataca es a Dios. Porque se pone en lugar de Dios y dice a Dios: tú tienes tu ley, pero yo tengo la mía, que para eso yo soy yo, qué caramba. ¿Cuál es la causa del orgullo? Porque claro, a veces ayuda para ir comprendiendo, decir, ¿y esto? Pues San Juan Clímaco, que es otro de los grandes santos espirituales que recogió la enseñanza de los padres del desierto ya más tarde y la sistematizó en su célebre Escala Santa, etc., pues San Juan Clímaco dice sin ambajes que la causa del orgullo es la vanagloria. La vanagloria. Él cuando habla de cada uno de los defectos o de los pecados, al final hace como una especie de coloquio con el pecado en cuestión y le dice: en el nombre de Cristo te digo, como si el pecado fuera una persona, ¿no? Dime quién es tu padre, dime quiénes son tus aliados, ¿no? Hace así. Y aquí en el orgullo le pregunta: ¿cómo la vanagloria es la madre tuya? Y responde el orgullo: las alabanzas envanecen y levantan el alma. Una vez elevada el alma, la arrebata el orgullo, la sube hasta el cielo y la derriba hasta los abismos. Es propio de un espíritu elevado soportar con valor y alegremente las injurias, pero es preciso ser santo y bienaventurado para pasar sin peligro a través de las alabanzas. Verdaderamente, esto de la vanagloria, esto tiene un poder inmenso sobre las personas, verdaderamente. Y por eso los que quieren medrar hacen la pelota. O sea, se hacen aduladores. Porque en el fondo todos nos damos cuenta de la gran fuerza que tiene sobre el hombre la alabanza, la adulación.
y decimos, pues si yo empiezo aquí, me sumo al coro de los alabanciosos que cantan la excelsitud de tan gran señor o señora, líder, director, jefe de sección, de tal, de cual, y lo repito, y formo parte de ese coro, pues posiblemente eso me lleve a más. Y la verdad es que cuando uno tiene un cargo de dirección, de lo que sea, puede ser la dirección de tu propia casa o de tu propia parroquia, que es como una casita un poco más grande, pero pues la verdad es que todos los que tenemos, que prácticamente somos todos, algún cargo de dirección, a todos nos gusta que nos alaben mucho. Y cuando alguien no nos alaba, parece que lo vemos con una luz negativa. Aquí hay una llamada de atención, que nos tenemos que hacer seriamente, que es la de no ser adulador de nadie. Porque, como dice San Juan Clímaco, el adulador es un servidor de los demonios, un introductor del orgullo, un destructor de la compunción, una ruina de las virtudes, un guía engañoso. Lo siento, porque da tanto gusto tener al lado uno que te diga, qué bien que lo haces todo, qué estupendo, qué tal, turú. Da gusto. Pero mira lo que dicen los padres espirituales, que el adulador es un servidor de los demonios, porque es un introductor del orgullo. Y San Juan Clímaco cita aquí una frase del profeta Isaías: los que te felicitan, esos son los que te engañan. Así es que nadie me felicite después del retiro, porque ya sabemos lo que... En fin, por lo tanto, ojo con la vanagloria y con la adulación. ¿Cómo se manifiesta el orgullo? Parece ser que el orgullo tiene como dos manifestaciones principales. Una que es el egoísmo y otra que es la autosuficiencia o la independencia. El egoísmo consiste en no amar al otro, sino tan solo a sí mismo. Exactamente, el egoísta es aquel que en su vida no tiene lugar para los demás, solo tiene lugar para él. Como no tiene lugar para los demás, tampoco tiene lugar para Dios, porque Dios es el otro con mayúscula. Si no tienes lugar para los otros con minúscula, que son los demás, tampoco lo tienes para Dios, que es el otro con mayúscula. Por eso San Pablo dice del soberbio, del orgulloso, que está hinchado, retomando la afirmación del profeta Habacuc, que leímos en la primera lectura hace 2 o 3 domingos. El injusto tiene el alma hinchada. Esa hinchazón del alma es el orgullo. De hecho, San Juan Crisóstomo llama a la soberbia una hidropesía del alma. O sea, como que se hincha, se llena, y se llena de uno mismo. Como está llena de uno mismo, no hay lugar para los demás. Un escritor de teatro inglés encontró un día a uno de sus amigos en una velada de sociedad y le dijo: como no tenemos tiempo de hablar de nosotros dos, hablemos de mí. Eso es el egoísta. Mira, como no tenemos tiempo de hablar de nosotros dos, hablemos de mí y ya está. Vayamos directamente al asunto, ¿no? Pues eso es el egoísmo. No tener lugar ni tiempo para el otro. El egoísmo es una manifestación del orgullo. Ojo, estoy tan lleno de mí mismo y soy un tema verdaderamente tan interesante que comprenderás que no vamos a perder el tiempo hablando de ti, pues hablemos de mí. La otra gran manifestación del orgullo es la independencia.
el querer ser autosuficiente. Porque, claro, uno, bueno, si es egoísta, ya lo hemos visto, pero uno a lo mejor no es egoísta, es generoso, piensa en los demás, da cosas a los demás, pero puede hacer todo eso sin dejar de ser orgulloso. Y eso ocurre cuando, por ejemplo, una persona hace todo eso como una manifestación y ostentación de su propia fuerza y de que él es tan estupendo que puede dar a los demás, porque él no necesita nada de los demás. Él es un ser tan completo o tan completa que puede rebosar de dádivas y de dones para con el prójimo, pero difícilmente le oirás decir gracias, porque no necesita nada. Hay una película de Julia Roberts, Erin Brockovich, no sé si la habéis visto. Esa película está basada en un hecho real. Aunque la Julia esta no sea un prodigio de metafísica, ¿verdad? Ya lo sabemos, pero bueno, la película tiene su aquel y está basada en un hecho real. Una persona que despliega una actividad incansable y una energía muy grande para evitar unas injusticias en un tema de medio ambiente que va a perjudicar, en fin, y presenta al personaje, que está bien presentado, una persona que hace muchas cosas por los demás, pero que lo controla todo, no quiere ser controlado por nadie, no acepta un consejo de nadie y nunca dice gracias. Hay muchos salvadores de esos, supermanes o superwomen, y hacen cosas por los demás, las hacen de verdad, pero nunca en ellos aparece la carencia, la necesidad. Los demás no los pueden amar, los pueden admirar. Esta forma del orgullo está muy potenciada por nuestra sociedad, que es una sociedad cuyo tipo humano es el triunfador. Los Golden Boys, que llaman, los muchachos de oro, estos que se van al Silicon Valley ese, o como se llame eso allí en California o donde sea, y que van los jóvenes triunfadores, luchadores, tal, hacer dinero, triunfar. Pero claro, es un tipo de persona que se basa en la suficiencia, que nunca necesita nada. Por eso es tan buena la espiritualidad de Santa Teresita, porque es una espiritualidad que se cimenta sobre la propia insuficiencia, sobre la propia incapacidad. No es una espiritualidad de triunfadores, es una espiritualidad de impotentes. Quiero ser santa, pero veo mi impotencia, no puedo. Por eso es muy buena la espiritualidad de Santa Teresita. Todos los santos son santos, pero muy pocos son doctores de la Iglesia. Cuando la Iglesia hace a un santo doctor o doctora de la Iglesia, por algo será, por algo será. Y Santa Teresita es doctora de la Iglesia. Es que, amigo, claro, esa espiritualidad te cura del orgullo de entrada. Porque si entras en esa espiritualidad, empiezas por ahí. No puedo, no soy capaz, no lo consigo. Por eso es muy interesante, porque así pues se cura uno de la megalomanía y de la pretensión de decir me basto a mí mismo. Esa autosuficiencia espiritual que es la peor manifestación del orgullo. El orgullo pues se disimula de muchas maneras.
Por ejemplo, se disimula como perfeccionismo. Es que es muy perfeccionista. Claro que ese es un orgulloso de en medio. Y es el perfeccionismo, que todo esté perfecto, que nadie me pueda decir lo más mínimo. Orgullo. La incapacidad para reconocer que no se tiene razón o para no soportar la crítica. Es que no se le puede decir nada. Orgullo. No se le puede decir nada, por eso. A veces se justifica el orgullo mediante el enfado. La mujer que le dice al marido, o el marido que le dice a la mujer: ya me has quitado la palabra 3 veces durante esta comida delante de los niños. Ya me has quitado la palabra 3 veces, enfado, delante de los niños. ¿Qué hay ahí detrás? Pues orgullo. También a veces el orgullo se esconde o intenta justificarse por heridas psicológicas. Eso de las heridas psicológicas es una cosa que, siendo verdad, pero hay que estar muy atento con eso, porque los pecados capitales se aprovechan de las heridas psicológicas a base de bien. Y con la cosa de que es que en mi infancia mis padres no me quisieron todo lo que me querían, o mi padre era autoritario, o mi madre no sé cuántos, o no, con todos esos rollos, que todo eso puede ser verdad, pero de eso se aprovechan los pecados capitales a base de bien. A base de bien. Y claro, con eso de las heridas psicológicas, pues mira, pues ahora, yo qué sé, al que le da por ser gandul, pues dale ahí, a sestear a base de bien. Es que como de pequeño, no sé cuántos o tal. Al que le da por la lujuria para compensar las heridas, la carencia de afecto, dale, ahora. O sea que ojo con eso de las heridas psicológicas. Si uno está herido, pues se pone una tirita y a funcionar, Pero no a empezar a comer el tarro, porque efectivamente los pecados capitales, el orgullo el primero, se esconden mucho, se disfrazan en los pliegues de las heridas psicológicas. De todas maneras, la peor soberbia que hay es la soberbia espiritual, que es la soberbia, como su nombre indica, de las personas que se esfuerzan por llevar una vida espiritual seria. O sea que es la soberbia en la que todos nosotros pues podemos caer, porque por la misericordia de Dios nos preocupamos un poco de la vida espiritual, por eso estamos aquí en este retiro. San Juan de la Cruz nos habla de ella en su obra Noche Oscura, en el capítulo 2 del libro primero de la Noche Oscura. Y la presenta como una tentación típica de los principiantes en la vida espiritual, que se sienten diligentes y fervorosos. Y dice él que a menudo les nace muchas veces cierto ramo de soberbia oculta de donde vienen a tener alguna satisfacción de sus obras y de sí mismos. Y de aquí también les nace cierta gana, algo vana, y a veces muy vana, de hablar cosas espirituales delante de otros, y aún a veces de enseñarlas más que de aprenderlas, y condenan en su corazón a otros cuando no los ven con la manera de devoción que ellos querrían. Es típico, Es típico. Ay, chica, ¿yo qué quieres que te diga? Pero yo cuando voy a la iglesia, y en cambio veo que la otra, O sea que tú das 2 pasitos y en base a esos 2 pasitos todo el mundo tiene que dar los 2 pasitos que doy yo. Y si no, es que ahí ya no hay seriedad espiritual, ya tal. Sigue diciendo San Juan de la Cruz. A estos muchas veces les acrecienta el demonio el fervor. Ojo al dato, El demonio ve eso y dice, ahora verás tú, les acrecienta el fervor. Dice, que les dé más fervor. Y gana de hacer más estas y otras obras, porque les vaya creciendo la soberbia y presunción,
porque sabe muy bien el demonio que todas estas obras y virtudes que obran no solamente no les valen nada, mas antes se les vuelven en vicio. Claro, es que el demonio es malo, pero no es idiota. Y dice, ahora verás tú, esta persona con estos fervorines se hincha. Dice, pues yo, leña a la hoguerita de los fervores, leña, que se hinche, dice el demonio, si así la tengo más. Y a tanto mal suelen llegar algunos de estos que no querrían que pareciese bueno otro, sino ellos. O sea, bueno, los que son como yo, si no. Con lo que se revela que en el fondo de su corazón no aman a Dios, sino a sí mismos. No quieren que Cristo sea glorificado, sino que utilizan la relación con Cristo para ser glorificados ellos. Amigo. Claro, entonces esto de la soberbia espiritual es tremendo, porque vamos a ver, ¿tú para qué quieres ser santo? La única respuesta correcta es para dar gloria a Dios, para que la sangre de Cristo no sea estéril, para que la sed de almas que tiene Cristo sea saciada. Esa es la respuesta correcta. Pero el hombre puede dar, claro, no de palabra, pero de hecho, puede dar respuestas que son muy incorrectas. Yo quiero ser santo para que todo el mundo cuando me vea lo santo que soy. Y a ser posible que hagan genuflexión cuando pase. Bueno, si no quieren hacer genuflexión, una pequeña reverencia, pero que todos se den cuenta de lo santo que soy. Luego, tú no quieres ser santo. Tú lo que tienes es un orgullo que no te lo pisas, vamos. O que te lo pisas, ¿no? De tan grande que es. Sigue diciendo San Juan de la Cruz. Esto no tiene desperdicio, Por cierto, que yo lo mejor que conozco para esto es una oración que después, al acabar el retiro, en esta mesita allí al fondo, la dejará Juan Pedro, una oración de San Claudio de la Colombière, que fue el padre espiritual de Santa Margarita María Alacoque. Este santo sacerdote jesuita escribió, entre otras, una oración impresionante, os la dejo allí por si os la queréis llevar, donde se ve lo que es de verdad el hombre humilde. Porque cuando uno lee atentamente esa oración, se da cuenta de que lo que le está diciendo a Dios es: Señor, que tú seas glorificado. Y si tú quieres ser glorificado en mí a base de perdonarme los pecados y de perdonármelos 3000 veces, yo acepto caer 3000 veces para que tu misericordia sea glorificada. Es impresionante eso, Y claro, ahí hay una verdad muy profunda, que es la de decir: Señor, te amo, quiero que tú seas glorificado. Y si tú en mí quieres ser glorificado a base de que yo sea una calamidad y de que tú a esa calamidad la amas, yo acepto ser toda mi vida una calamidad, con tal de que tú seas glorificado. Eso es muy serio, Eso es la humildad. Y eso es el amor al Señor. Por eso os dejaré la oración esa, que es una oración verdaderamente. Sigue diciendo San Juan de la Cruz: a veces también, cuando sus maestros espirituales, como son confesores y prelados, no les aprueban su espíritu y modo de proceder, porque tienen gana que estime y alaben sus cosas, juzgan que no los entienden el espíritu, o que ellos no son espirituales, pues no aprueban aquello y condescienden con ello. Y así luego desean y procuran tratar con otro que cuadre con su gusto, porque ordinariamente desean tratar su espíritu
con aquellos que entienden han de alabar y estimar sus cosas y huyen como de la muerte de aquellos que se las deshacen para ponerlos en camino seguro y aun a veces tomar ojeriza con ellos. De esto los sacerdotes podríamos contaros a base de bien. Las personas espirituales que llegan, Padre, Padre, y tú les escuchas y ya se les nota, ¿no? Dices, madre mía, este está esperando que le diga esto. Pero tú, claro, si eres un pastor y no un mercenario, tú no le tienes que decir lo que él quiere oír. Le tienes que decir lo que el Espíritu Santo te manda a ti que le digas. Amigo, en cuanto le dices lo que no quieren oír, no me entiende si en realidad este hombre no es espiritual, si esto nada, si este cura no vale nada y tal, ale. Y de peregrinación hasta encontrar uno que me diga lo que quiero oír. Y así, todos contentos. Ya me dirás. Por lo tanto, que cada uno vigilemos nuestro corazón para no caer en esta tremenda plaga de la soberbia espiritual, que es la peor forma de soberbia, porque la que no es espiritual, si tú eres soberbio por lo guapo que eres, pues va, cuando llegues a los 82, pues ya alguna arruguita tendrás, ¿no? Pues bueno, pues ya eso es más fácil de curar. Pero amigo, la soberbia espiritual, eso... Bueno, ¿cómo se combate el orgullo? Pues hombre, evidentemente lo contrario, practicando lo contrario del orgullo, que es la humildad. Aquí tenemos que recordar las preciosas enseñanzas de San Francisco de Sales, que verdaderamente es un inmenso, también es doctor de la Iglesia, también es doctor de la Iglesia. Porque claro, esto es como todo, ¿eh? Como decía un amigo mío, si puedo consultar con un botánico, no consulto con un jardinero. Hombre, el jardinero sabe de plantas más que yo, por supuesto, pero si puedo consultar con un botánico, pues consulto con el botánico, ¿no? El jardinero sabe, pero el botánico sabe más. Pues San Francisco de Sales, que es doctor de la Iglesia, pues nos recuerda que la humildad es la verdad y que entramos en la humildad por el reconocimiento de la verdad de nosotros mismos, de lo que nosotros somos. Y en ese sentido, San Francisco de Sales nos dice que no debemos asombrarnos de nuestras caídas. Porque claro, cuando llega uno y dice, ¡ay, ay, ay, ay! ¡Ay lo que he hecho! ¡Ay lo que he hecho! ¡Ay lo que he hecho! Y uno dice, ¿por qué dice tantas veces ¡ay! ¿Qué se creía él que era? Claro, si tú te creías que eras el jardín de todas las virtudes, pues cuando descubres que has hecho una, pues ahora eso es un problemón, ¡ay, ay, ay, ay! Pero claro, eso en el fondo es porque no te conoces, no conoces tu verdad. San Francisco de Sales dice, no es una cosa admirable que la enfermedad esté enferma, ni que la debilidad sea débil, ni que la miseria sea miserable. Nosotros somos enfermos, débiles y miserables. Por lo tanto, pues cuando constatamos nuestra debilidad, miseria, enfermedad, pues no hay que asombrarse tanto. Porque detrás del asombro ese, lo que hay es un orgullo como una catedral, porque es como decir, yo, que soy de tan buena familia, que me he educado en tan excelente colegio, yo que no soy de esa chusma y de ese piojerío, resulta que he hecho eso. Pero hombre, pero es que tú lo que pasa es que tienes un orgullo inmenso, y por eso, pues yo, este gran señor o esta gran señora, ¿cómo es posible que esta catedral haya sido reducida a esta ruina? Pues, hijo o hija mía, porque nunca ha sido una catedral. Nunca. Lo que puede ser es que hayas sido tan tonta de creerte que eras una catedral. Bueno, eso puede ser,
de eso no estamos libres nadie. Es que yo cuando era joven, yo entonces sí que era buena, tú eras más tonta, tú cuando eras joven no te veías a ti misma. Y ahora por la misericordia de Dios te empiezas a ver a ti misma o a ti mismo. Entonces dejémonos de esos romances de cuando era joven y cuando iba al colegio tú eras un mal bicho, pero que todavía no se había dado cuenta de lo mal bicho que era. Luego dale gracias a Dios de que ahora te empiezas a dar cuenta de lo mal bicho que ha sido toda la vida. Y con la gracia de Dios, pues vamos a ver si poquito a poco el mal bicho, pues en fin, se va civilizando y se va, Pero eso es así. Por lo tanto, eso. Y dice San Francisco de Sales, qué sentido común más precioso. Dice, no nos hagamos ilusiones. Nuestros progresos serán lentos y nuestras victorias siempre precarias. Es precisamente nuestro orgullo, el amor propio, el que pone una venda sobre nuestros ojos y nos hace creer que somos de una esencia superior a la humanidad pecadora, cuando en realidad no es así. Hemos de saber y aceptar que seremos tentados siempre. Y las pasiones nos darán la lata siempre. Y que el amor propio solo desaparece cuando nos morimos. Lo tenemos que aceptar. Por lo tanto, y esto es muy propio del humilde, no nos hemos de enfadar demasiado por estos ataques y por estas tentaciones. Tampoco nos hemos de enfadar por nuestras caídas. Hay que procurar no caer. Santa Teresita decía, ahora cuando caigo me digo a mí misma, hay que ver, estás como siempre. Pero me lo digo con dulzura. Este es el punto. Con dulzura. Esa rabia por nuestras caídas, casi seguro que es fruto del orgullo y no del amor a Dios. Bueno, vamos a poner que haya un 90% de orgullo y un 10% de dolor de haber ofendido a Dios. Pero no, arrepiéntete, pero con dulzura, sin enfadarte. San Juan María Vianney, el santo cura de Ars, al que le he encomendado este retiro, porque él era un hombre humilde, fijaros, él era humilde, pero no era tonto en absoluto, y se daba cuenta de todas las alabanzas que le hacían. Era una cosa tremenda. Venían de toda Francia y estaban esperando hasta 10 días haciendo cola para confesarse con él. Claro, él se daba cuenta de eso, porque Ars tenía en aquella época, si no recuerdo mal, 215 habitantes. Y allí se juntaban miles de personas, ¿cómo no se iba a dar cuenta? Que estaban allí haciendo cola para confesarse con él. Claro, pues eso era como unas oleadas de alabanzas a él. Y sin embargo, él pasó por en medio de esas alabanzas como un niño inocente. No le afectaron nada, y eso es dificilísimo. Resistir a las alabanzas es dificilísimo. Es difícil perdonar al que te hace daño, pero es mucho más difícil resistir a las alabanzas sin que las alabanzas te manchen. Y él pasó como un niño por en medio de las alabanzas, como si nada. Y es porque era un hombre humilde, profundamente humilde. Él decía, la humildad es como la cadena del rosario. Si la quitamos, nos quedamos sin rosario. Claro, efectivamente,
rosario, si le quitas la cadena en la que están todas las cuentas se caen al suelo y ya no tienes el rosario. Y decía él, así ocurre con la humildad en relación a todas las demás virtudes. Por eso la humildad es en verdad la virtud de las virtudes. O sea, él decía, cualquier virtud sin la humildad, mira, no es nada. Tú puedes tener 15 virtudes. Como no tengas la humildad, no tienes nada. Porque es como si tuvieras las cuentas del rosario, pero todas por el suelo. Esto es lo que decía San Juan María Vianney. Es interesante esto, ¿eh? Por eso, dice San Francisco de Sales, el Señor nos deja siempre nuestras pequeñas cóleras, nuestros pequeños disgustos, nuestros pequeños temblores del corazón, que son como los residuos de nuestras enfermedades, para que temamos la recaída y para que nos humillemos y vivamos en una sincera sumisión. Es decir, el Señor nos cura, pero dejándonos ahí alguna secuelita para que seamos humildes, porque si no, pues seríamos capaces de estar, una vez ya curados, nos olvidaríamos de que hemos estado enfermos y empezaríamos a despreciar a los demás, o sea, caeríamos en el orgullo, que sería lo peor de todo lo peor. Por eso el Señor nos cura, pero dejándonos ahí, algo que nos recuerde que somos frágiles, que somos débiles y que podemos caer en cualquier momento. Por eso, lo primero para la humildad es reconocer nuestra propia verdad. Y reconocer nuestra propia verdad es reconocer nuestra propia miseria, nuestra propia fragilidad. Además de practicar la humildad, que claro que tiene que ser una cosa constante en nuestra vida, hay quien da esta receta. Y yo os la digo porque no está mal. Un día me acordé yo de la receta y me dieron ración doble. Digo, caray, a ver si me olvido de la receta. La receta dice, acepta cada día una humillación. O sea, no que tú la busques, no que la busques. Porque eso de buscar humillaciones es muy mal rollo. No, tú no la busques. Pero tú cada día acepta una humillación. O sea, acéptala sin protestar, sin resistirse a ella, sin defenderse, ni exteriormente ni interiormente. Y un día me acordaba yo de esto. Estaba preparando el retiro y me acordaba de esto. Y me tocó presidir una Eucaristía en la catedral. Imaginaos ahí, vuestro párroco en la catedral de sumo sacerdote. Pues allí, en medio de la misa, ¡pah!, 2 me dieron. Digo, caray, tú. 2 me dieron. Me acordé de esto y bueno, el Señor me concedió pues allí callarme. Pero claro, estás tú de jefe supremo en la catedral. ¿Mandas tú? Pues van y tip, 2 hachazos. Entonces, esta receta no está mal. No buscar humillaciones, no, buscarlas no. Pero cada día decir, una la aceptaré. Solo una, si queréis, ¿no? Porque si no, habrá que hacer un cursillo de autoestima, así. No, vamos a ver, solo una, bien. Pero una al día, no está mal. Porque claro, humillaciones siempre hay de algún tipo. Mira, por ejemplo, la cola es una humillación. Tú vas a un sitio y tienes que hacer allí una cola. Y es raro que haciendo la cola, además de la humillación que ya es la cola, porque claro, que un gran señor como yo tenga que hacer cola allí, pues eso ya en sí ya es una humillación. Pero encima siempre puede haber alguien más, porque siempre hay alguien que se cola en la cola, ¿no? O que se cuela en la cola, que hace trampa. Y ale, te lo tienes que tragar. Y estás allí, cuando por fin llegas y te atienden,
amigo, te están atendiendo y suena el teléfono. Vale, otra humillación. Y después de que tú has aguantado y el tiempo que has aguantado, pues el de la ventanilla o ese tal, atiende por teléfono con una gran complacencia al amiguete que le llama. Todo eso son humillaciones. Una, sin protestar. Una por día. El tráfico. Claro, también tiene su coeficiente de humillación. ¿Dónde te han dado el carnet? ¿En qué feria te ha tocado? ¿En qué tómbola te la han dado? O mujer tenías que ser. Eso, el machismo, ¿verdad? O tal. Bueno, pues, no, una. Tranquilito. ¿Qué toca ir? ¿A paso de caracol? Pues a paso de caracol. Una humillación por día, sin protestar. O el tener que ir a esa reunión que no me gusta nada ir y que te da una rabia porque dices, con la de cosas que tengo que hacer y cosas que me interesan y tal, y ahora ir a la reunión estúpida esa para escuchar las tonterías de siempre, pues una al día, una humillación al día, vete sin protestar, sin rechistar interiormente. Es decir, y llevar eso con dulzura, porque la clave es la dulzura. La clave es, en todo esto, la dulzura. Porque si lo llevas ahí rechinando los dientes, no, con dulzura, hombre, con dulzura. Otros consejos que ayudan en esto, no hablar nunca de nosotros mismos, ni para bien ni para mal, salvo por pura necesidad, y en este caso siempre con una extrema sobriedad. Lo contrario del inglés ese que os contaba yo antes, ¿no? De mira, como no tenemos tiempo de hablar de los dos, vamos a hablar de mí, ¿no? Pues justo lo contrario. Este consejo lo da con mucha fuerza San Francisco de Sales y también Santa Margarita María Alacoque, la que recibió las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús. Insisten los dos mucho en eso. No hables de ti mismo. No hables de ti mismo. Cuanto menos hables de ti mismo, mejor. También insisten en una cosa que cuesta mucho, que es no demuestres lo vivaz e ingenioso que eres haciendo gracias, o sea, sacando punta a las cosas. Y dicen, no demuestres lo ingenioso que eres. Claro, eso cuesta, porque va uno a una reunión, está ahí con unos amigos, y el gustito ese de, oye, ¿qué sabes de fulano? Fulano, y ¡plim! La frase feliz, ¿verdad? La frase feliz. Fulano, mira, si esto, lo otro, le dices allí la frasecita ingeniosa que permite ver lo agudo que tú eres. Aparte, lo fácil que es faltar a la caridad haciendo eso, porque es muy fácil faltar a la caridad, pero está este otro aspecto del orgullo, porque haciendo eso, pues, en fin, te encumbras tú un montón, ¿eh? Qué agudo que es, o qué aguda. Otro consejo que también veo yo que es bueno, aceptar las propias emociones. Al orgulloso le da mucha rabia emocionarse, porque entonces ya no es autosuficiente. Si lloro soy vulnerable. Hombre, por favor. Un self-made man, eso como se diga, eso, ¿no? Un hombre que se hace a sí mismo y que triunfa, no llora jamás. Por lo tanto, aceptar las propias emociones, decirse a sí mismo, pues estoy triste, o estoy herido, o tal, no ocultarlo a los demás, no digo ir diciéndolo, pero no. Pues eso también es saludable, ¿eh? Para ir rebajando el coeficiente de orgullo. Otra cosa
reconocer las propias deudas. Oye, porque esto es tremendo, ¿eh? A veces haces el favor a una persona y a partir de ahí la pierdes para toda la vida. Te niega el saludo porque no quiere reconocer que le has hecho un favor. Dice, oye, ¿por qué no te saluda a esa persona? Dice, pues mira, me pidió un favor, se lo hice y esa fue mi desgracia. Ya me niega el saludo. Porque al orgulloso le cuesta reconocer que le han hecho un favor. Pues nosotros hemos de hacer todo lo contrario. Reconocer todos los favores que nos han hecho. Dar las gracias tropocientas veces. Decía un rabino, citar las propias fuentes hace avanzar el reino de Dios. Se refiere al que escribe, ¿no? El que escribe, citar las propias fuentes, di dónde has aprendido lo que estás enseñando. Dilo, hombre, porque el orgulloso no lo dice para que quienes lo escuchan digan, verdaderamente qué pozo de sabiduría que es este. Pues no, hombre, no, tú cita las propias fuentes. Y esto lo he aprendido aquí, lo otro allá, esto lo dice fulano, lo otro mengano, no pasa nada. Bueno, pasa mucho mejor, que así evitas el poder caer en el orgullo. Y finalmente, y con esto termino, el sentido del humor, sobre todo aplicado a reírse de uno mismo. Eso es un antídoto contra el orgullo estupendo. No sé si os habéis fijado que humor es una palabra que une humildad y amor. Empieza por humildad, y termina por amor, humor. El humor aplicado a reírse de uno mismo, pues es una cosa muy saludable para contener, rebajar el orgullo, aunque ya sabemos que del todo, hasta que nos muramos, pues no desaparecerá, pero por lo menos, pues todo lo que con la gracia de Dios podamos, que lo hagamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.